En nuestra primera lectura tenemos estas palabras, que en aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todos los abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, quería preservar su santuario, pero hicieron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. ¿Qué está pasando en esta lectura? Esta lectura en el libro de los Crónicos está hablando sobre la historia de humanidad, la historia de salvación, hasta este momento. Que es la historia que desde el caído de humanidad, en la historia de Adán y Eva, humanidad existe en esta relación de rompido con Dios. Pero Dios, desde un principio, empieza este proceso de salvación, otra vez y otra vez. Primero por Noé y eventualmente Abraham y la gente de Israel. Y Dios coge en la gente de Israel, dar favor a la gente de Israel, no simplemente porque Dios le gusta a esta gente mejor que el resto, pero coge Israel como a compartir en su proceso de traer salvación a todo el mundo. Entonces el plan de Dios es acoger Israel, por Israel a vivir como un ejemplo a todo el resto del mundo, todos los restos de las naciones. Para las otras gente, las otras naciones, los otros reinos, a mirar a Israel, que está en relación especial con el Dios verdadero, y por convertir al Dios verdadero. Quiero cambiar sus vidas, sus maneras, sus políticos, sus entendimientos más y más a la verdad con el Dios verdadero. Esta es la misión de Israel, vivir como luz del mundo. Y también miramos un poquito de esto en el rey, el hijo de David, Salomón, ¿cómo se dice en español? Salomón, exacto. Y él tiene esta sabiduría que gente viene de diferentes reinos y dice, hay una sabiduría aquí, hay algo de Dios aquí. Pero ¿qué pasó? La gente de Israel no viva esta misión buena. También Salomón, en el fin de su vida, su corazón no es verdad a Dios. Eventualmente él continuar con otras religiones y también con la gente de Israel. En lugar de otras naciones convirtiendo más como Israel en unión con Dios, la opuesta. Israel mira estas otras naciones y tiene una atracción a sus vidas, a sus maneras, a sus religiones, sus maneras de vida que son malos. Entonces, ¿qué pasó? Reciba la ira de Dios. Pero necesitamos entender que la ira de Dios en el visión bíblico
No es simple Dios es mucho enojado y necesita destruir algo porque tiene demasiada ira. Pero en lugar de esto, la ira de Dios es simplemente Dios a permitir las consecuencias naturales de sus decisiones. A permitir las consecuencias naturales de sus decisiones. Ok, la gente de Israel no quiere vivir en relación de Dios, quiere vivir en relación con las otras naciones. Y persiste en esto. Entonces, Dios dice, ok, tú tienes voluntad libre, pueden tener esto. Pero ¿qué es la relación con otras naciones? Es destrucción, es caos, es muerte. Porque eventualmente hay una conquista de Israel, de las otras naciones. Porque sus vidas sin Dios, el resultado natural es caos, destrucción y muerte. Un ejemplo mismo es como un árbol. Si el árbol corta un árbol de sus raíces, la consecuencia natural, el árbol va a morir. Es lo mismo con humanidad. Cuando cortamos nuestra relación con Dios, que es la fuente de toda vida, amor, toda bondad y verdad, el resultado, la consecuencia natural es muerte. Pero también ese no es el fin de la historia, dice en Crónicas. ¿Qué pasó después? La gente finalmente puede ver sus pecados, sus viviendo sin Dios. Y regresan a Dios. Hay arrepentimiento, hay conversión a regresar a Dios. Entonces, Dios en su providencia usa la cosa que es su destrucción, los reyes de otras naciones, también a traer nueva vida. Un rey pagano eventualmente da la libertad a la gente de Israel a regresar a su tierra y construir el templo nuevo. Ese es que pasó en Crónicas. Pero quiero hablar también sobre el Evangelio porque hay una conexión. Dice en el Evangelio, Jesús dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esa es una referencia de una historia en la Biblia sobre Moisés con la gente de Israel, un otro tiempo cuando están caminando en el desierto y la gente no quiere Dios. Dice, Dios tráenos a este lugar en el desierto y es mejor que tenemos esclavitud en Egipto. Podemos regresar aquí. No queremos este Dios nada más. Dios permite ellos a vivir con Él en las consecuencias de vivir en el desierto. Y hay serpientes que vienen. Y las serpientes, ¿cómo se dice? Esto. Sí, la gente. Ese es un problema. Entonces, la gente tiene enfermedad porque de las serpientes. Entonces, Dios da este mandamiento a Moisés, a levantar una serpiente. Y cuando la gente mira esta serpiente de metal, van a recibir curación, sanación, vida. Porque esa levantar antes de ellos, el resultado aquí, mira, este es que pasó ese es el resultado de tu pecado, de tus decisiones a vivir sin Dios.
Pero también aquí, con este entendimiento, hay salvación. Y dice, este es similar que va a hacer con Cristo, con el Hijo de Dios. Que Dios, como dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, Cristo crucificado, Cristo en la cruz, también es como esto. Es a mirar, a levantar ante nosotros. Aquí es el resultado de nuestros pecados. A poner ante nosotros esto. Que aquí el resultado del pecado de humanidad, porque ¿qué es el pecado? Últimamente, ¿qué es la raíz del pecado? Es decir, no quiero Dios. Es Adán y Eva decir, no necesitamos a Dios. Entonces es a vivir sin Dios en una relación rompida con Dios. ¿Y qué es una imagen de Dios que no queremos? Aquí muerte en la cruz. Dios que es la encarnación, que todo que es vida, todo que es amor, bondad. Aquí entonces es la convicción de nuestro pecado, de nuestros problemas rompidos como humanos. Pero también aquí es nuestra curación y sanación. Porque el primer nivel para tener sanación y curación es entender que tengo un problema. En grupos de alcohólicos, el primer nivel es a decir, a entender, tengo una adicción, tengo un problema, una adicción que tiene poder sobre mi vida. Nada más yo tengo poder sobre mi vida, pero ese problema, tengo un problema y no tengo poder, necesito ayuda. Es el primer nivel necesario para recibir curación. Entonces, en una manera, la cosa más que nuestro pecado que hace nosotros lejos de Dios, más de ese es cuando no tenemos un entendimiento de nuestros pecados. Cuando yo no confieso que yo tengo pecado, esta es la cosa que hace mí más lejos de Dios, más que simplemente mis pecados. Hay una historia que dice, que Jesús dice, la historia de un fariseo y un, ¿cómo se dice? Pecador, tax collector. Taxes collector, no sé la palabra. No importa, un pecador, un fariseo o un pecador, no recuerdo la palabra, pero el fariseo, Jesús dice esa historia, el fariseo está orando a Dios y dice, gracias a Dios, hacerme más mejor que el resto de la humanidad, especialmente más mejor que este hombre aquí. Gracias, Señor, soy fantástico, gracias para esto. Y el otro hombre, que es un pecador, no puede levantar sus ojos a Dios y simplemente está diciendo, copiando aquí diciendo, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y Jesús dice, este hombre, este pecador, él es que reciba justificación. Porque él entiende que él es un pecador que necesita salvación. Y también hay alguna gente que estudia la Biblia que dice, posiblemente en la historia de Adán y Eva,
el caído de humanidad, si Adán y Eva simplemente dicen, lo siento, Señor, confieso que soy un pecador, que hago un pecado, que todo pasa diferente. Que posiblemente todavía humanidad existe todavía en ese paradiso de Edén, en el jardín original. Porque ¿qué pasó en esta historia? Cuando Adán y Eva comen de la fruta que no debe, que es contra el mandamiento de Dios, Dios llega a Adán y dice, ¿qué pasó? Y Adán no dice, lo siento, Señor, soy un pecador, lo siento por esto, perdónme. No, ¿qué dice Adán? Dice Adán, pues, esta mujer que tú dame, ella dame la fruta, ella es el problema. O tú creas ella. Pero no dice es culpa mía. Y entonces Dios mira a la mujer, y Eva, y la mujer dice, ¿es culpa mía? No. Y dice, pues, esa serpiente, él dame decepción a comer esa fruta. Nadie dice, es culpa mía. Dice Cristo pasa tiempo con pecadores, porque no es simplemente pecadores que es el problema más que, porque Dios quiere salvarnos de nuestro pecado, pero necesitamos mirar que tenemos culpa, que tenemos pecado, y necesitamos un Salvador. Entonces, Cristo crucificado es la convicción de nuestros pecados, que estamos pecadores, que necesitamos un Salvador. Pero más que esto, también no es simplemente una convicción de nuestro pecado, pero también Cristo crucificado es el mensaje a nosotros, la palabra de nosotros, es que tan grande es el amor de Dios para ti. Dios dice, es la manera, es los extremos que yo voy a ir a mostrar mi amor, a vivir mi amor para ti. Es aquí mi sufrimiento, mi pasión, mi muerte para ti. Es el mensaje que tú eres más que simplemente tus pecados. Tú eres más simplemente que la cosa singular peor que haces. Que tú eres digno al amor precioso de Dios. Que tú eres digno de salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvare por Él. Amén.